lo segundo, una disculpa porque nuestro ponente estrella, que era Juan Laborda, que es autor del libro, no ha podido asistir. Se ha puesto enfermo y bueno, ha sido hoy mismo. ¿No? Hemos intentado contactar con otros autores y autoras del libro, pero nos ha sido imposible. Así que aquí estamos Carlos y yo, que vamos a intentarlo hacer lo mejor posible para, no sé, entre todos dar un poquito de vuelta sobre los temas sobre los que trata el libro, ¿no? Tanto Carlos como yo nos lo hemos leído, así que vamos a intentar transmitiros los contenidos de una manera sencilla y amena. Y es una ventaja que no hayan venido porque la parte de crítica acervada que vamos a hacer pues nos la vamos a ahorrar. Y no, pero en serio, las personas que han venido, lo que yo creo que hay que decir, pues aunque no estén, pues es que son gente de indudable trayectoria en lo que es la denuncia de este aspecto de la deuda como eje central de las desigualdades que en el mundo se han producido. Ninguno de ellos, pues algunos de ellos algunos son bastante jóvenes, pero estamos hablando ya de alguna década de estudio, investigación o campañas políticas relacionadas con el tema, con lo cual bueno, pues desmonta la posible ilusión que en algunos momentos se habla de que bueno, pues desde el mundo de la economía no se ha detectado los problemas de la economía en el momento actual, ¿no? Pues desde el mundo de la economía, tanto Juan Laborda como Yolanda Fresnillo, como Nacho Álvarez, como Viviana Medialdea y como ¿quién me falta? Que ya no me acuerdo. Somos de aquí o bueno, Óscar Ugarteche. O sea, estamos hablando de pesos pesados en lo que es la denuncia del fenómeno de la deuda como eje central en los problemas de la economía a nivel mundial. Y bueno, pues el libro, que no requiere más que una sentada un poquito larga, porque no debe engañar las pocas páginas, ¿no? El hecho de que es bastante denso. Y es denso porque plantea, forma parte de una colección que a lo mejor habéis visto alguno más. Es una colección que está promovida pues, por Ignacio Escolar, Isaac Rosa, pues, gente de este mundo, con el que hacemos y claro, el que hacemos con la deuda, pues como decía, para estas personas es clave, ¿no? Es clave en lo que está ocurriendo en este momento actual. Y además pone en relación lo que se ha denunciado que ocurría en otros aspectos de la periferia del mundo con lo que está ocurriendo en la periferia de Europa en el momento actual. Entonces, como tal, el planteamiento primero que el libro y las campañas asociadas a la Semana de Acción Global contra la Deuda, que como sabéis está celebrando en este momento en muchos lugares del mundo, pues plantean que hay un gran escenario de teatro para intentar ocultar la realidad de lo que está ocurriendo. Los fenómenos de deuda tienen ya décadas de antigüedad y podemos establecer de alguna manera la mirada histórica a la hora de ver qué es lo que ha ocurrido en otros lugares para intuir lo que va a pasar en el momento presente en el Estado español y en Europa en general, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación la hemos adaptado, o vamos a adaptarla al día de hoy, pero básicamente lo que pretenderíamos es plantear qué es lo que ha ocurrido con la explosión del endeudamiento en España, cómo se ha producido ese endeudamiento, desmontar las ideas que seguramente ninguno de los que estéis aquí defendéis, pero aún así creo que es preciso dar las herramientas para poder desmontar la idea de que el problema de la deuda es la deuda pública, ¿vale? Hay que desmontar esa idea y con algunas gráficas, algunas tablas, pues lo intentaremos hacer. Luego ver el elemento fundamental que tenemos de debilidad en cuanto al elevadísimo volumen de deuda en el Estado español es la dependencia del ahorro externo. O sea, tenemos un volumen de deuda externa pues, que sería absolutamente disparatado en un país de la periferia de cualquier país subdesarrollado, pues de Argentina o Brasil a Nigeria. Eso nos colocaría en los índices en los que estamos actualmente de endeudamiento externo en una posición muy cercana a la necesidad inmediata de ayuda internacional. Con lo cual hay que analizar qué es lo que está pasando y sobre todo hacia dónde pueden evolucionar los próximos datos económicos que
claro, que nos dejan ante el siguiente punto, ¿no? La explosión de la deuda tiene una consecuencia inmediata, que es la insostenibilidad de la misma, o sea, la incapacidad de devolver, independientemente de la posición política que se pueda adoptar ante ella. Estamos hablando de que el volumen de deuda lo hace impracticable, no solucionable por los medios tradicionales, no solucionable únicamente con medidas de maquillaje. Y entraremos ahí luego también en la posición política de la ilegitimidad de la misma, que es otro aspecto fundamental. Y bueno, pues la otra presentación que me así serían las otras experiencias que de la manera histórica pues han ocurrido, para que de alguna manera intuyamos lo que va a pasar y no nos están contando, para que luego dentro de 4 o 5 años en una nueva edición del libro, espero que esta vez con los autores, pues podamos decir, ¿veis lo que hablábamos hace unos años? Pues esto está pasando. Si os parece, como estamos en un número suficientemente reducido, podemos variar el menú a voluntad, ¿vale? O sea, que podemos ir cambiando e incluso parando las intervenciones nuestras con cualquier cosa que nos entienda o que no. ¿Vale? Bueno, pues dicho, o sea, empezada la introducción, pues simplemente comentar que, como indicábamos, aunque todos los focos se han puesto sobre el grave problema que supone la deuda pública, los datos no avalan esa tesis. Todas las políticas que se han lanzado en el Estado español desde el año 2007 van encaminadas a resolver un problema de déficit público, que sí existe y es gravísimo, pero también hay que ver que es reciente, ese déficit público es reciente. El problema estalla por un agotamiento total en la capacidad de endeudamiento de los sectores privados. Y eso es algo que, por más que las autoridades políticas en el poder pues intenten ocultar, pues bueno, pues no hay más que ir a los datos del propio Banco de España, que son los datos oficiales, los únicos que utilizamos y que vamos a utilizar en esta presentación, y los únicos datos que hay en el libro, datos del Banco de España, del Instituto Nacional de Estadística, son datos que lo que dicen es que hay un problema gravísimo de sobreendeudamiento. A ver si se ve en el libro, se cambia. Se ve muy pequeñito, ¿vale? Pero si veis en lo que es la última línea, la deuda en el año 2000 era de 1,7 billones de euros, la deuda total, ¿vale? Estamos en el momento actual, con los datos publicados en marzo, que son los últimos disponibles del Banco de España, en 5.129.000 millones de euros. O sea, supone más que triplicar. Números redondos es triplicar la cifra de deuda. Claro, eso nos lleva a un análisis pormenorizado de qué ha ocurrido con cada una de las partidas, qué ha pasado. Por eso luego más adelante veremos cómo ha evolucionado eso. Pero antes podemos ver cómo se ha repartido el crecimiento de deuda. Ese pasar de 1,7 a 5,1 billones de euros, ¿cómo se ha repartido? Pues fijaros, incluso con el proceso que ha tenido lugar en los últimos 5 años de trasvase de deuda privada a deuda pública, incluso con ese proceso que ha hecho que las finanzas de todos se vean claramente lastradas por ese trasvase, incluso con eso, menos de 1 euro de cada 4 corresponden al crecimiento de deuda pública y 3/4 partes del crecimiento corresponden a deuda privada. Claro, ante esa situación, gran parte del argumentario teórico que justifica la adopción de determinadas medidas políticas queda desmontado. Sobre todo por eso, porque no estamos hablando de otra cosa que no sean datos del Banco de España. Únicamente indicar qué se incluye en esos datos del Banco de España. Se incluye los préstamos, como no puede ser de otra manera, se incluyen los valores distintos de acciones, que se denominan así, que son las emisiones de títulos, o sea, cuando una empresa o el Estado saca una emisión de letras o de bonos y alguien la compra, ¿vale? Es una promesa de pago en el futuro, con lo cual eso está incluido. Pero también se incluyen las otras cuentas a pagar, o sea, la deuda comercial. Deuda comercial que en el caso, por ejemplo, de las administraciones públicas ha crecido de manera bastante sensible en los últimos años. Es una manera de financiarse. No pagarle al fontanero a tiempo o al que le sirve la reprografía o los materiales informáticos. Esas cuentas
normalmente cuando salen las administraciones públicas a dar información de las cifras de deuda son omitidas. Pero aquí estamos hablando de que a nivel global estamos hablando de 700.000 millones de euros. O sea, no se puede omitir ese tipo de cifras, porque entre administraciones públicas, el sector financiero y empresas, porque las familias no tienen de esas deudas, prácticamente es absolutamente residual, entre esos estamos hablando de una cantidad suficientemente significativa como para que haya que tenerla en cuenta. Como veis, claramente en estos 12 años y lo que llevamos de este año que se puede analizar, claramente el crecimiento de la deuda es atribuible a una parte de, diríamos, de los agentes económicos, y no es precisamente la deuda pública. No quiere decir que no haya habido gasto público absolutamente incorrectamente formalizado, que no haya habido aeropuertos sin aviones y 200.000 millones de cosas. Con eso, o sea, sin eso, perdón, el incremento de deuda pública habría sido inferior todavía. Y sin el trasvase de deuda privada a deuda pública que han supuesto los rescates bancarios, de los que mañana hablaremos, hoy no vamos a hablar de eso porque está embargado el informe hasta mañana, pero si no se hubiera producido eso, todavía habría sido más sensible la distorsión, ¿vale? En el gráfico también se ve, como veis, la deuda, la línea rosita es el crecimiento de la deuda de los sectores privados, y como veis hasta el año 2007 la deuda pública prácticamente se mantuvo en cifras similares, en valores nominales similares. Eso, en términos reales, quiere decir que era inferior, porque durante ese tiempo, del 2000 al 2007, el Producto Interior Bruto estaba creciendo, con lo cual el esfuerzo para devolver la deuda pública era inferior. El peso que tenía la deuda pública, aun manteniéndose desde el año 2000 al 2007 en valores similares, aun siendo así, aun siendo en mismos valores nominales, la deuda era inferior porcentualmente con respecto a la riqueza nacional que lo que era en el año 2000. ¿Qué ocurrió entre 2000 y 2007? Pues que la deuda privada se ha disparado, como veis, hasta casi alcanzar, en el momento del estallido gráfico de la crisis, que podemos citar en finales del 2007, en casi 4 billones de euros. Estamos hablando de una cantidad absolutamente disparatada con respecto al Producto Interior Bruto y a cualquier otro indicador que queramos utilizar para medir en términos de deuda el esfuerzo que una economía realiza. ¿Qué ha pasado a partir del 2007? Que, como veis, la deuda privada está prácticamente en los mismos niveles. Luego lo veremos en alguna tabla más grande, pero prácticamente en los mismos niveles. Se ha estabilizado. O sea, durante estos casi 6 años no se ha producido un desendeudamiento. Y sin embargo, lo que sí que ha ocurrido es que la deuda pública casi se ha duplicado. Bueno, se ha duplicado realmente. Se ha duplicado, y además con un efecto que no es conocido, que es el oculto en cuanto a la responsabilidad de las administraciones públicas en gran cantidad de deuda que no figura en ningún sitio, que es deuda oculta. A día de hoy es deuda oculta, pero que puede caer sobre el bolsillo de todos los ciudadanos de este país si se producen determinados acontecimientos que, por desgracia, no están lejos de producirse. Como veis, el crecimiento de deuda anualizado ha sido brutal. O sea, ha habido un ejercicio, concretamente el anterior al 2007, el 2006, en el que en un año los agentes privados de este país se endeudaron en 713.000 millones de euros más. O sea, el crecimiento quiere decir que durante ese año amortizaron también sus créditos. Imaginaros la gente que está, las familias que pagaban su hipoteca o las empresas que pagaban sus préstamos, pues pagaron esos préstamos y además 713.000 millones de euros de crecimiento. O sea, esa es la variación neta. Estamos hablando de un absoluto disparate. El Producto Interior Bruto en ese año era de 1 billón de euros, prácticamente lo mismo que ahora. De 1 billón de euros estamos hablando de un 72% prácticamente de crecimiento de la deuda en un año. Privado. Como veis, pero vamos, estamos hablando de que el año anterior 535.000 millones de euros, 535.000 millones de euros en 2005, y en el 2007, momento estallido, 565.000 millones de euros, algo absolutamente brutal. ¿Qué ha pasado en los años posteriores? Pues únicamente ha habido disminución de la deuda del sector privado en 2011, 2012 y el primer trimestre de 2013 también lo ponemos porque de eso se ha producido. Ahora, ¿se ha producido una disminución de todos los agentes privados por la misma magnitud? En absoluto. Hay un agente de los 3 que intervienen, que son
familias y entidades sin ánimo de lucro, empresas no financieras y empresas financieras. Adivinar quién no solamente no ha disminuido, sino que ha crecido su endeudamiento en esos últimos años. Pues sí, seguro que lo habéis adivinado todos. Porque eso es lo que se ha producido, es que durante ese periodo se ha reducido el endeudamiento en términos muy reducidos todavía, pero se ha reducido el endeudamiento de las familias y de las empresas no financieras por varios efectos que luego veremos, pero las instituciones financieras no se han desapalancado. Pero vamos, que no se han desapalancado ni un euro, han crecido, incluso en el primer trimestre, en marzo, de marzo a diciembre, han crecido en el endeudamiento financiero. Estamos hablando de que los brotes verdes, si alguien los ve y alguien los atisba durante toda la exposición, en vez de esperar al final, que no los diga, que nos diga quién está viendo los brotes verdes que permitan darse cuenta de que esta deuda puede ser pagada. Hablo desde el punto de vista económico. Luego veremos el tema político, que incluso aunque fuera pagada, habría muchas personas que abogaríamos por el no pago. Pero estamos hablando ahora de la sostenibilidad económica. Y con ese volumen de crecimiento nos planteamos una disyuntiva gravísima. El análisis de la deuda pública en el momento de arranque ese teórico de la crisis, cifrándolo en 2007, vemos que España concretamente tenía la deuda pública más baja pues de los 3 países diríamos más dañados por la situación de esa periferia europea, Grecia, Portugal y España. Pues España tenía un porcentaje de deuda pública inferior incluso al 40% del PIB. Y la media de la Unión Europea, como veis, estaba muy cercana al 83%, ¿vale? Estamos hablando de que casi en la mitad, ¿no? Para desactivar las indicaciones que han responsabilizado a un mal uso del gasto público o a un endeudamiento excesivo de las finanzas públicas, ¿no? La fuente es Eurostat, ¿no? Veis que en principio no estamos... Aquí se ve, simplemente para que esto que os comentaba de que el endeudamiento del sector financiero, que es la línea que está en medio de las dos, el crecimiento brutal que tuvo y cómo sigue manteniéndose en los mismos niveles. Así como las empresas han bajado, que está en la parte superior un poquito, y las familias un poquito, pero el sector financiero se mueve en el billón 200.000 millones de euros y no va a poder solucionar su problema a corto plazo. Es muy difícil. Puede hacer lo que hacen los trileros aquí muy cerca, que es cambiar debajo del cubilete, cambiar la bola, ahora la pongo aquí, ahora la pongo allá. Pero disminuir sensiblemente la deuda, ¿cómo se puede hacer? 1, pagándola. 2, generando beneficios que permitan hacer lo mismo, pagarlo. 3, pedir a los accionistas que pongan dinero para pagarlo. Y no se ha hecho ninguna de las 3 cosas. Lo que se está haciendo es utilizar la política muy hispana, de la patada para adelante, y ya veremos qué pasa. Es una cosa, como bien sabéis, que es una cosa de refranero español, vamos, de dejar para mañana lo que podríamos resolver hoy. Pero no se va a resolver, porque simplemente con darle la patada para adelante no va a funcionar. Mira, escuchaba a la hora de comer, que tengo manía de estar siempre con la radio siempre que puedo, y escuchaba que el Fondo Monetario Internacional se ha enterado de que las empresas están sobreendeudadas en este país. Claro, en el informe de estabilidad, que se está hablando solamente de si dice que España crece en 0,2 o crece en 0,4, hay 2 páginas muy interesantes. Claro, yo me he ido al informe y claro, son 2 páginas nada más. Pero dice que la deuda de las empresas españolas tiene un multiplicador con respecto al beneficio, que las mismas empresas españolas declaran, de 5,5. O sea, cogemos el resultado bruto de las empresas, que lo declaran al Banco de España, y multiplicamos por 5,5 y eso da la deuda total que tienen las empresas, no financieras. No hablo de los bancos, ¿vale? ¿Qué indicador tienen las empresas alemanas? 2. ¿Qué indicador tienen las francesas? 2,5. ¿Qué se considera como algo ya absolutamente disparatado en el mundo empresarial, si vas a pedir un crédito a un banco? 3. 3 es disparatado. La media de las empresas españolas es 5,5. ¿Alguien ha oído hablar de que habrá que hacer una quita o que habrá que reconocer pérdidas? Pues daros cuenta de que para dejarlo en la mitad estaríamos hablando de una quita de aproximadamente, 850.000 millones de euros, para que la media nos bajara a la mitad.
con los mismos resultados y los mismos beneficios que las empresas tienen en este momento, hacer ese ratio sostenible para las empresas. 850.000 millones de euros. Debe ser que el gobierno está pensando en que va a aparecer algún tipo de solución mágica que haga que eso se diluya. Porque, claro, hay otras fórmulas, ¿no? Pero bueno, solo la magia parece ser lo que están esperando. Ese crecimiento desigual, yo creo que, aunque sean también los números muy pequeñitos, no sé si lo veis. Fijaros lo que ocurría de 2000 a 2007. Eso que se veía tan absolutamente diluido en las líneas, en las tendencias de las líneas, lo que dice es que entre el 2000 y 2007 la deuda pública pasó de 445.000 millones de euros a 500.000. Prácticamente no crecía, se mantuvo prácticamente los mismos valores nominales. Y en ese mismo periodo, de 1,2 billones de euros pasó a 4 la deuda privada. Y si miráis en la parte derecha del gráfico y veis lo que ocurrió de 2007 a marzo del 2013, veis que ya se produce una explosión de deuda de las administraciones públicas, que luego veremos debido a qué. Las empresas en esos años reducen su endeudamiento en 274.000 millones de euros, gran parte de eso no por devoluciones de préstamos, sino por impagos. Los concursos de acreedores, las suspensiones de pago, las empresas que se van a la ruina y que no pueden pagar sus préstamos, dejan de aparecer en la contabilidad nacional, las pérdidas las asumen los bancos y los accionistas, las asumimos entre todos también, y se reduce la deuda en parte también por ese proceso. Parte de las provisiones que los informes de las consultoras internacionales hicieron para el Banco de España hacían suponer que se iban a producir una serie de pérdidas en las entidades financieras por la deuda que las empresas no iban a poder pagar. Bueno, pues se han producido los 274.000 millones. Se han reducido la deuda de las familias en 47.000 millones de euros, que puede parecer sustancial, pero estamos hablando de que todavía deben 888.000 millones de euros las familias. De ellas, prácticamente el 80% para adquisición de primera vivienda. O sea, problema con las tarjetas de créditos habrá, pero el grueso del problema está en la adquisición del sitio donde la gente quiere vivir. Punto. Nada más. ¿Vale? ¿Pero qué ha pasado con las entidades financieras? Pues que, sorpresa, pues han crecido su endeudamiento cuando todos estaban remando en otra dirección. Y han crecido su endeudamiento por lo que os comentaba. Porque ni han puesto capital para poder afrontar la deuda, ni están generando beneficios para poder reducirla. Y como no ha quebrado ninguno, porque los que han quebrado han sido graciosamente rescatados por todos nosotros, el resultado es el que ahí veis. Con lo cual, ese crecimiento de las administraciones públicas de 700.000 millones de euros se queda en una insuficiente reducción de menos 185.000 millones de euros en el resto de sectores. Total, en el proceso de la crisis, la deuda no solamente no ha disminuido, sino que ha crecido. De forma agregada, tenemos que en ese periodo ha crecido otro medio billón de euros. Problema fundamental, y ya doy paso porque ya me estoy pasando de tiempo, ¿no?, a lo que sería la dependencia del ahorro externo. Claro, para analizar qué es lo que es además uno de los elementos que creo que está especialmente bien explicado en el libro, es qué ha pasado en la economía española durante los últimos años, no solamente del año 2000 para acá, sino incluso de la década de los 90. Pues como veis, no sé si sabéis cómo funciona, o más o menos sabéis cómo funciona la balanza de pagos de un país. Imaginaros, las exportaciones menos las importaciones da un resultado. Si exportamos más que importamos, nos sobra dinero y esa balanza podemos prestarle dinero a otro. Con lo cual tendríamos una balanza comercial con signo positivo, ¿vale?, si fuéramos Alemania, y como a Alemania le sobra capital y se lo lleva, por ejemplo, a prestárselo a los bancos españoles, tiene la balanza financiera en signo negativo. Al final el resultado siempre es cero, ¿vale? Bueno, hay siempre, incluso en la contabilidad nacional, el 0,0 no es exacto, porque hay de año en año hay 7.000 millones de euros de diferencia, errores o omisiones, 7.000 millones de euros. Hay un año de 13.000 millones. No sé, si los juntas todos los años, más o menos cuadra, pero para que os hagáis una idea de que los errores de la contabilidad nacional también existen, pero datos oficiales en todo caso. Como veis, lo que indica la línea azul
es que a partir de la entrada de España en lo que es la unión monetaria, en el euro, a España se le abren los escaparates y somos capaces de adquirir bienes y servicios con muchísima más facilidad en los mercados internacionales, con lo cual nuestra balanza comercial se deteriora enormemente. Siempre había sido deficitaria, o casi siempre, pero en cifras sostenibles, entre 6 y 15.000 millones de euros de ese orden, que se compensaban con la entrada de dinero de los turistas, con remesas de migrantes, ¿vale? Pero fijaros a partir del 2000 cómo se deteriora gravísimamente esa situación. ¿Cómo compensamos, cómo pagábamos esas exportaciones? Perdón, esas importaciones por encima de las exportaciones que realizábamos. Pues buscando capital, o sea, buscando préstamos, buscando financiación fuera. Y por eso la contrapartida es la marina, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de esa situación? Pues el resultado de esa situación es que tenemos una deuda externa absolutamente disparatada. ¿De cuánto estamos hablando? Pues nada, fijaros, 1,74 billones de euros, 1.740.000 millones de euros. Sería, como tenemos lo del billón de PIB, pues está chupado a hacer los porcentajes así, un poco a lo bruto. El 174% de deuda externa bruta. Claro, cuando hablan de los datos de deuda externa, el ministro de Economía y Competitividad, el GAFE, de Windows, siempre habla de deuda externa neta. O sea, claro, para quitarse 700.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque a la deuda externa neta habría que restarle los bienes que los nacionales del país tienen, por ejemplo, en Brasil. Por ejemplo, Telefónica, en las empresas que tiene en Brasil o en Colombia o el Santander. Pero claro, daros cuenta que cuando hablamos de deuda, ese no es un concepto válido. Porque, en primer lugar, si hubiera que afrontar, y hay que afrontar los pagos el mes que viene de la cantidad que corresponde, y el mes que viene de la cantidad que corresponde, etcétera, 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 tú no puedes disponer seguramente de los activos y mucho menos de al precio al que están valorados, que normalmente es el precio que se compraron. O sea, el Santander, para devolver sus créditos, no puede depender de vender mañana Santander United Kingdom, ¿vale? No puede depender de eso. Y si depende de eso, mal va. Con lo cual hay que hablar siempre de deuda externa bruta. No es porque la deuda externa quede mucho mejor, la neta. La neta es 1 billón de euros. O sea, estamos hablando de que incluso vendiendo todo, vendiendo hasta las joyas de la abuela que tengamos por ahí, o que tengan por ahí, estamos hablando de que nos hemos cepillado 1 billón de euros de los ahorradores estos más o menos rubios que nos lo han prestado. Y el problema es que hay que devolverlo. O no. Pero el problema es que ya explotó. El problema explotó ya antes. Ha habido una absoluta falta de criterio cuando se ha planteado de que lo que ha ocurrido durante este primer semestre, habéis oído, por fin se equilibra la balanza comercial, ya tenemos incluso superávit comercial, se estropeó en agosto, ya en agosto hay un poco de déficit comercial. Daros cuenta que lo único que refleja eso, lo único que refleja es que ya no nos financian, nada más. Aparte de que las exportaciones han crecido al nivel muy parecido al que se pusieron el año pasado y el año anterior, ¿vale? Estamos hablando de que las exportaciones no van a solucionar el problema porque, fijaros, incluso con la disminución que se ha producido en el segundo trimestre, necesitaríamos 243 años para llegar al nivel de deuda externa del año 2005. O sea que necesitaríamos 243 años como este para llegar al 2005, que en el 2005 teníamos 1.100.000 millones de euros de deuda externa bruta, O sea, tampoco era una tontería. Estamos hablando de una situación absolutamente imposible de resolver, salvo si utilizamos ayudas como las que estamos recibiendo, aunque no sean declaradas, la del Banco Central Europeo. Fundamentalmente, esa ayuda del Banco Central Europeo supone ahora mismo casi 280.000 millones de euros que los tiene prestados la banca española, pero figuran en la contabilidad del Banco de España. O sea, si no devolvieran los bancos españoles la deuda que tienen con el Banco Central Europeo, el que tendría que pagar sería el Banco de España, o sea, entre todos nosotros, ¿vale? Con lo cual, esa parte ya ha sido refinanciada. Y ha sido refinanciada porque habréis oído que la semana pasada dijo Draghi que si hacía falta, hombre, y si, vamos que hace falta, que vence el año que viene y no tienen un pago para devolverles. Y claro,
280.000 millones de euros, a ver dónde los sacan para mañana, para el año que viene. Y eso ya nos han dicho que nos darán otro préstamo, y es la pelota, para adelante, pero claro, eso, en cuanto a bajar de esas cifras, bastante complicado. Problema grave. Bueno, como veis, los crecimientos brutales y problema gravísimo, aunque hablemos de deuda externa neta. El problema es... Perdona, una pregunta. Los intereses de ese préstamo también están en el Banco de España, ¿no? ¿El Banco Central Europeo? No, lo pagan. El préstamo lo tiene suscrito del banco con el Banco Central Europeo. No, los bancos españoles van a la ventanilla del Banco Central Europeo y dicen, quiero 50.000 millones de euros. Entonces, el dinero va del Banco Central Europeo al Banco de España, y el Banco de España en el mismo momento se lo da al Banco Santander, ¿vale? O sea, y quien paga por esa retribución de 0,5%, que actualmente es el precio oficial del dinero, quien paga es el Banco Santander, paga esa retribución al Banco Central Europeo. Lo que quiere decir es que el Banco de España está en medio, ¿vale? O sea, que si no pagaran, pagaba el Banco de España. Por eso, y el ejemplo muy claro, aunque eso no lo quiera responder de Guindos, ni de las comisiones de competitividad ni nada, esa deuda figura, cuando se habla de la contabilidad nacional, como deuda pública, deuda del Banco de España, y es deuda externa del Banco de España, no deuda externa de los bancos, ¿no? O sea, que es un elemento que hay que tener en cuenta. Fijaros, el grave problema, y con eso doy paso a Guío, está el tema de para qué se ha utilizado el dinero, ¿vale? Porque te has endeudado y dices, bueno, pues eso supondrá, aunque el PIB no es la forma, y mucho menos en esta casa, vamos a decir que el PIB sea un elemento que mida de forma adecuada el crecimiento de un Estado, ¿no? Pero aunque no sea la más adecuada, desde luego es la más generalizada, por lo cual tenemos que ver qué ha pasado con el crecimiento de la deuda y con la velocidad de crucero de crecimiento de la economía. Porque claro, si una empresa se ha endeudado y ha comprado una máquina alemana, se supone que es porque va a obtener un rendimiento que le permita afrontar los intereses a los que ha contraído el préstamo y la devolución del principal, e incluso el beneficio, porque se supone que las empresas trabajan para ganar dinero. Incluso las familias, cuando se endeudan, aunque sea para comprar el activo donde van a vivir, que no es un activo, que es su casa, que no es un activo, ¿vale? Pero incluso para eso compran con la idea de que no se deprecie. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es lo absolutamente disparatado que veis ahí. El crecimiento, la edad dorada, esa edad a la que quieren llevarnos otra vez, el crecimiento del PIB es el que veis ahí. Esto está con números índices, para que se puedan comparar. 2000 es 100. 100 deuda, 100 PIB. ¿Qué ha pasado con la deuda? Pues fijaros dónde está la deuda. ¿Qué ha pasado con el PIB? Eso lo que muestra es la ineficiencia, o sea, la incapacidad de, con el crecimiento que se ha obtenido, devolver la deuda que se ha contraído. Es un ejemplo clarísimo. El PIB crecía anualmente de media, no le pasa solo a España, pero bueno, ahí había una tabla que luego os enseñaré, de que esto le pasa a más países, con lo cual quizá hay un problema en el sistema capitalista de los países desarrollados, quizá hay un problema. El PIB ha crecido de media al 5,40% en todo ese periodo, del 2000 a marzo del 2013. 5,40, 5,40, 5,40. Al mismo tiempo la deuda crecía a una media anual del 15,94. Un poco más la deuda privada que la deuda pública. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para obtener una unidad de rentabilidad necesitas casi 3 de deuda. O sea, es pues como el que utiliza más dinero en ir a trabajar que el salario que percibe. Cosa que, aunque Montoro diga que no, puede llegar a ocurrir, ¿vale? Puede llegar a ocurrir que la gente gaste más en gasolina que lo que reciba por su prestación laboral. Eso lo que revela es la insostenibilidad de la deuda desde el punto de vista económico, independientemente de la posición política que muchos tenemos, y en la que entrará ahora Guío, de la ilegitimidad de la misma, ¿no? Aunque fuera legítima, es insostenible. Y las experiencias históricas que nos mostrará pues nos dirán lo mismo. Si se hubiera producido un crecimiento de la economía al mismo nivel que el de la deuda, considerando que en el año 2000 teníamos una deuda sostenible, que es verdad que comparado con la de ahora sería sostenible, era elevada, pero era sostenible, ¿de cuánto estamos hablando? Así en euros. Pues mira, mis cálculos,
2,26 billones de euros tenemos de sobreendeudamiento. Una pequeña cantidad que me imagino que deben tener prevista en algún presupuesto secreto, porque ese es el nivel, cuidado, el nivel que habría permitido tener un 60% más de deuda que en el año 2000, pero tener también una renta superior. Todo lo que hay por encima es la burbuja, y no penséis solo en la burbuja inmobiliaria, ¿eh? Ha habido burbuja en muchos más aspectos. Ha habido burbuja de activos, burbuja de acciones de Iberdrola o de infraestructuras o de autopistas de peaje, que también ahora, por cierto, como sabéis, las vamos a rescatar entre todos, son 4.500 millones de euros de deuda. ¿Dónde van 4.500 millones de euros de deuda en esta historia? Entonces, esa es la situación. Tenemos una deuda económicamente insostenible y nada en el momento actual hace pensar que estén planteándose el cómo resolver este problema. Y claro, ante esa situación, ¿cómo actúan los agentes económicos? Pues estamos en lo que Juan Laborda, si estuviera aquí, plantearía pues en la recesión de balances. Y lo plantearía de la siguiente manera. Los agentes económicos lo que hacen es decir, estamos sobreendeudados, no ganamos dinero suficiente, lo que tenemos que hacer es vender activos y desendeudarnos, porque la deuda nos ahoga. Resultado, cuando eso lo hace una empresa o unas pocas empresas, o cuando lo hace un país, no hay problema, incluso puede salirle bien. Pero ¿y cuando lo hacen todos a la vez? Pues nos volvemos a las situaciones que vivían los países de América Latina en los años 80 del pasado siglo, cuando todos a la vez necesitaban exportar más. ¿Qué pasaba con el precio internacional del café? A tomar por saco, caído. Pues lo que está ocurriendo ahora mismo es que hay una deflación encubierta, pero una deflación. Sin impuestos, en la economía española habrían caído los precios el año pasado, sin impuestos, o sea, igualdad de impuestos. ¿Qué pasa? Podemos decir, oye, pues eso mejor para la gente. Cuidado, cuando estás endeudado hasta las cejas, no. Porque una forma de resolver un problema de deuda es con inflación. Es hacer que pierdan los que prestaron el dinero, porque le devuelves euros o dólares que valen menos. Pero eso no está ocurriendo. O sea, la primera trampa ya no se da. Con lo cual, si hay deflación, el ejemplo más claro es lo de los pisos, ¿no? Pero ya os digo, no son solo los pisos. Son también las acciones o son también las infraestructuras industriales, porque hay sobrecapacidad. Y la caída de precios, ¿qué hace? Insostenible todavía en mayor medida la deuda. Es que quiero que expliques tú, que eres economista, dices que hay deflación. Sí. Pero lo que hay es una cosa que yo me suena muy peligrosa, que se habló antes de esta deflación, ¿no? Es decir, sí, bueno, paro sí, con deflación, que es más a más, pero es la hostia. Sí, pero es lo mismo, en el sentido, yo me refería solo a los precios, y encima además, por supuesto, el tema del paro. Pero yo estoy obviando todo eso, que para mí es fundamental, pero estoy utilizando la deuda como una variable únicamente económica. El mayor problema es los efectos que eso causa, ¿no? Pero a lo que me refería era a que eso lo combinas con que los precios estén cayendo, y eso supone la bomba. ¿Por qué? Porque a ver cómo devuelves esta deuda. Si ya era insostenible e inmanejable en una circunstancia de crecimiento de precios normal, imaginaros en una situación en la que toda la gente quiere vender su piso, bueno, toda la gente, entenderme estas expresiones, o mucha gente necesita vender su piso para quitarse su deuda porque no pueden pagarlo. Pues, joven. Ponemos la otra presentación. Bueno, yo antes de entrar en esta presentación que he elaborado en base a uno de los capítulos del libro, que a mí me parece que son uno de los más interesantes, donde exponen enseñanzas de otras experiencias de países que han vivido situaciones similares a la nuestra, y que es especialmente importante, yo creo que sobre todo para la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, porque te permite argumentar muy bien la necesidad y la posibilidad del no pago de la deuda ilegítima. Yo creo que antes es importante que nos detengamos precisamente en ahondar un poquito más sobre qué es la deuda ilegítima y por qué, por lo menos desde la plataforma, consideramos que todo este sobreendeudamiento que nos están haciendo pagar a la ciudadanía es ilegítimo. Entonces, brevemente, porque aquí también podríamos ahondar bastante, pero desde la plataforma de la auditoría consideramos que una deuda es ilegítima cuando vulnera, ya sea en su origen, en su proceso de adquisición o bien en su ejecución, los derechos
económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales. Es más, es aquella que va contra el interés general y a favor del interés económico o de poder de una minoría, de una élite económica, financiera o empresarial, y que además ha sido adquirida mediante procesos antidemocráticos, oscuros o de espaldas a la voluntad popular. Y además consideramos que no depende del modelo político de un Estado, es decir, no importa que haya sido adquirida por un Estado dictatorial o un Estado autoritario o formalmente democrático como es el nuestro, porque realmente la ilegitimidad de la deuda reside en la injusticia de su naturaleza y no en tanto en la legalidad de la misma. Y sobre esto tenemos plagada la historia de situaciones en las que la sociedad se enfrentaba a situaciones injustas, pero que eran legales, y gracias a la lucha de los movimientos sociales y a la lucha social consiguieron transformar estas situaciones que eran legales en ilegales. Un ejemplo claro son los derechos de la mujer o los derechos laborales. Y bajo esta definición, este paradigma que hemos ido trabajando dentro de la plataforma, vemos que claramente nuestra situación, la situación que ha descrito Carlos, es claramente una situación de hacernos pagar una deuda ilegítima. Es ilegítima en su origen porque procede del endeudamiento privado. Un endeudamiento privado que además proporcionó beneficios para una pequeña minoría, que fue la que se benefició de hinchar las burbujas financieras e inmobiliarias, al mismo tiempo que empobrecía a la población en base a ese endeudamiento, sobre todo para poder pagar un bien de primera necesidad como es la vivienda. Es decir, en ese aspecto nos encontramos ante una transferencia de deuda privada en deuda pública. Y por tanto su origen no obedece al interés general, sino al beneficio de esta pequeña élite. Pero es que además su origen es totalmente antidemocrático, porque se ha hecho de espaldas a la decisión o a la voluntad de la población. Los rescates bancarios no formaban parte de los programas electorales de los gobiernos que han estado en el poder. Tampoco se nos ha preguntado si queríamos modificar la Constitución en el artículo 135 para hacer el pago de la deuda y de los intereses de la deuda algo prioritario sobre cualquier otro gasto de tipo social, ni tampoco se nos ha preguntado si estábamos de acuerdo con que nos rescatara la Unión Europea, con que nos rescatara el MEDE para salvar a los bancos, teniendo en cuenta que éramos nosotras y nosotros los que íbamos a tener que pagar al final, los que nos hacíamos responsables de la devolución. Y además, sobre todo, y es muy importante, la ilegitimidad procede ya no solo del origen, sino en la ejecución. El pago de la deuda implica que estemos entrando en una situación de emergencia social. El pago de la deuda se hace canalizando todos los recursos de la economía al pago de los acreedores financieros, es decir, a través de políticas de recorte de gasto público y políticas de austeridad. Al mismo tiempo que además se nos niega un derecho fundamental, que es el de la soberanía política. Nadie, nuevamente, ha votado a favor de estas políticas de recorte y de austeridad, pero es que además son implantadas por la fuerza, por el chantaje de los acreedores, ya sea a nivel informal o a nivel formal en las cláusulas que aparecen en el memorándum de entendimiento del rescate del MEDE. Entonces, como ya tenemos súper claro que la deuda es ilegítima y por tanto no la queremos pagar, tenemos que hacer frente común y presión social para poder conseguirlo, ¿no? Para poder conseguir el no pago. Sin embargo, cuando defendemos esto, siempre aparecen las mismas respuestas por parte de los medios de comunicación o incluso en cualquier conversación que tengamos con gente más cercana, ¿no? Y por eso me parece espectacular ese capítulo del libro, ¿no? El discurso dominante explica, ¿no?, cómo lo que nos dice la gente es que las deudas hay que pagarlas, porque si no nos enfrentamos a un abismo, ¿no? Habrá grandes consecuencias, ¿no? Perderemos la credibilidad internacional, ¿no? Nadie nos volverá a prestar dinero y además caemos en una situación de riesgo moral, ¿no? De repente nadie pagará sus deudas y esto será el caos.
Y además, en relación más concreta con los rescates bancarios, parece que sí está bastante asumido. Gracias. Está bastante asumido que no nos gusta mucho esto de salvar a los bancos con dinero público, pero es el mal menor, ¿no? Es que si no los salvamos y no les inyectamos dinero, ¿qué pasa? Quiebra. Y esto sería el caos, ¿no? Entonces, gracias a esta recopilación de casos históricos, nos encontramos situaciones en las que realmente se ha o no pagado la deuda, o bien actuado de manera diferente ante situaciones de crisis bancaria, de manera que no se ha salvado los bancos con dinero público y el reparto de las cargas ha sido diferente. Entonces, y gracias a estos casos podemos, ¿no?, argumentar que sí que es posible hacer esto. Entonces, antes de eso, de entrar en estos casos, sí que me ha parecido interesante resaltar la explicación que hace el autor con respecto a las reestructuraciones, porque para diferenciar un poquito lo que es el no pago de la deuda con lo que es una reestructuración o una negociación, ¿no? Explica muy bien cómo estas reestructuraciones son muy peligrosas, o pueden llegar a serlo, porque lo que nos ha demostrado la historia es que cuando el acreedor tiene además un poder político muchísimo mayor que el deudor, al final estas reestructuraciones lo que consiguen es que la deuda se multiplique, sea muchísimo mayor y genere un beneficio para un acreedor y un perjuicio para la sociedad del país deudor. Y un ejemplo claro es, por supuesto, cómo se gestionó la crisis de la deuda externa en América Latina en los años 80, en el sudeste asiático en el 97 y en Ecuador y Argentina a finales de los 90. Rápidamente, porque seguramente la mayor parte de las personas que estéis aquí esto ya lo conocéis, pero bueno, aquí lo primero que se hizo fue, pues eso, lo que se intenta con la refinanciación, además, es como bien explicaba Carlos, es una patada hacia adelante, ¿no? Y además sobre todo es que es lo que nos están haciendo ahora, ¿no? Es increíble. Esto ya ha pasado, sabemos que no funciona y lo estamos repitiendo al pie de la letra. Lo primero que hacemos es una refinanciación, porque afrontamos un problema de solvencia como si fuera una cuestión de liquidez. Pero es que además, cuando se ve que esto ya no es posible, ¿no?, cuando ya se ha visto que a la segunda o la tercera refinanciación la pelota se ha hecho más grande y como no hemos afrontado los problemas de solvencia, seguimos sin poder pagar, lo que hacemos es modificar las condiciones de pago, modificando, pues yo que sé, el pago de intereses, los periodos de vencimiento, de tal forma que en América Latina lo que se hizo es que se llegó incluso a priorizar el pago de intereses sobre el capital, con lo cual que después de pagar muchísimo dinero, incluso más de lo que les habían prestado, seguían sin apenas amortizar el montante del capital de la deuda, acabando entrando en una bola de nieve, y nosotros es lo que estamos entrando poco a poco. Bueno, y además, por supuesto, luego posteriormente, en el año 89, aplicaron el plan Brady, ¿no?, que era ya, bueno, pues es verdad, no podemos pagar, no vamos a refinanciar, vamos a hacer quitas, pero quitas a cambio de algo, quitas a cambio de dar otra vuelta de tuerca en los planes de ajuste estructural, que son exactamente los mismos que los que nos están haciendo aquí. Es que son privatizaciones, apertura del comercial ya no, porque como ya estamos en el mercado común, trato favorable al capital extranjero, es decir, en realidad son beneficios para los acreedores que, digamos, vale, tú no me pagas esta parte, pero me abres este sector para que yo pueda invertir y conseguir beneficios por ahí. Y ahora vamos a los casos de impagos de deuda, ¿no?, que es bestial, ¿no? El libro explica cómo realmente no es un problema técnico, no es un problema económico, es un problema de decisión política, ¿no? La historia está plagada de casos en los que en un momento dado es que resultaba políticamente más rentable o prioritario para los acreedores que el país deudor pudiera recuperarse económicamente. Y esto pasó después de las dos primeras guerras mundiales, después de la Primera Guerra Mundial, en los años 30, Estados Unidos
incentivó y promovió un proceso de condonación de deudas en Europa, a condición además de que esos países europeos no cobraran la deuda que tenían con Alemania, de forma que en el año 32 Alemania suspendió pagos hasta su recuperación, pero todavía más significativo es el Acuerdo de Londres de 1953, que tras la Segunda Guerra Mundial todos los acreedores, incluido Grecia, se reunieron y dijeron que cancelaban la deuda externa de Alemania porque no podía pagar. Y fue además en el propio documento del tratado, del acuerdo, se puede ver cómo ponían en el centro la necesidad de recuperación de la economía, que el pago de la deuda no fuera algo sangrante para la población, y ya no solamente es que llegaron a cancelar el 50% de la deuda pública externa y reducir los intereses, es que también hubo una condonación de la deuda privada, y el pago, la parte que se decidió que se iba a pagar, quedó condicionada al ingreso que tenían a través de su balanza comercial. Es decir, que era solamente iban a pagar en función de lo que iban a ingresar a través de sus exportaciones, y de manera que no fuera fiscalizado totalmente. O sea, y esto se hizo y no ocurrió el caos. Incluso en 2003 tenemos el caso también de la condonación de la deuda externa de Irak, promovido por Estados Unidos, que hubo una condonación del 80%. Incluso Estados Unidos presionó a Francia y Alemania para que condonaran su deuda, a cambio, por supuesto, de luego tener una participación preferente en los procesos de rehabilitación del país. Por tanto, ¿se puede no pagar la deuda? Se puede no pagar la deuda y no pasa nada, si se quiere. Y luego también me ha parecido tremendamente significativo los casos que describen de alternativas a los rescates bancarios, ¿no? Hablan, por ejemplo, del caso del gobierno sueco, de la crisis del 92. Aquí lo que hizo el Estado fue, primero, asumir que los bancos debían asumir las pérdidas y que incluso algunos debían quebrar, ¿no? Lo cual era muy positivo, según ellos, porque evitaba el riesgo moral, pero a la inversa, precisamente para las entidades financieras. Y esto a mí también me ha hecho reflexionar, en el sentido de que, ¿qué les estamos diciendo al sistema financiero internacional? Haz lo que quieras, juega a la ruleta de la fortuna, métenos en una crisis de dimensiones históricas que luego te vamos a ir a salvar con dinero público. Y además consiguieron que los costes para el contribuyente fueran mínimos. ¿Y esto cómo lo hicieron? Hicieron también un banco malo, pero un banco malo diferente. Un banco malo no como el nuestro, que compra los activos tóxicos a un precio que es verdad que está por debajo de los balances de las instituciones financieras, pero que está muy por encima del verdadero valor que tendrían que tener si pinchara la burbuja. Y al parecer el gobierno sueco hizo lo contrario. Compró esos activos tóxicos a un precio que estaba tirado por los suelos, de manera que fueron los accionistas y los acreedores los que tuvieron que asumir esta pérdida, al mismo tiempo que incentivaron que realmente se llegara a pinchar la burbuja y que bajaran los precios de la vivienda, no como ahora. Otro caso también muy interesante es el caso islandés, del 2008. En este caso, lo que hicieron fue nacionalizar las entidades financieras, para lo cual tuvieron que desembolsar fondos públicos, pero lo hicieron con condiciones. Y la primera fue que de ahí tenían que desfilar, echaron a todos los directivos que habían gestionado anteriormente esas entidades financieras, algo que parece bastante de cajón. Y después lo que hicieron fue una quita de la deuda, seleccionando, es decir, los que realmente llegaron a perder la mayor parte, los que tuvieron que asumir la mayor parte del impago, fueron los accionistas y acreedores, que asumieron el 70% de la quita. Y priorizando salvaguardar los depósitos de los ahorradores. Y además, muy interesante, en Islandia también se llegó a anular la deuda hipotecaria de las familias, porque parece que es una locura pensar que podemos salvar a los bancos pero no podemos salvar a las familias. Pues hay casos históricos que demuestran que sí que se puede hacer.
¿no? Redujeron la deuda hipotecaria de las familias bajo aquellas que cumplían ciertas condiciones, aquellas cuyas deudas eran superiores a un determinado valor del precio de la vivienda, vinculadas a índices financieros y legales, y por supuesto la capacidad de pago de la familia pues era de un nivel bajo. Al final, la reducción de la deuda de las familias, la quita de la que pudieron beneficiarse las familias fue del 13% del Producto Interior Bruto y favoreció un 25% de la población. Y un caso parecido en este respecto puede llegar a hacer no pagos de la deuda hipotecaria de las familias. También sucedió en el caso de la Gran Depresión que llevó a cabo el gobierno de Roosevelt, que redujo la deuda hipotecaria de las familias, creando también esta vez un banco malo que compró todas las hipotecas de las familias tiradas de precio a los bancos que las gestionaban, y a partir de ahí volvió a renegociar en mejores condiciones el pago de la hipoteca con las familias que cumplían también ciertas condiciones, aquellas que estaban a punto de ser desahuciadas y que bueno, pues que era, por supuesto, para la primera vivienda, y esa vivienda tenía que estar por debajo de un determinado precio. Y bueno, digamos, estos son los ejemplos que aparecen en el libro, que demuestran que realmente hay alternativas y que esas alternativas funcionan, ¿no? Al final, parece que la historia nos demuestra cómo todas las políticas que nos están aplicando aquí no funcionan para la mayoría social, para la mayoría de la población, nos hunden en la recesión, y las políticas contrarias, que son a lo mejor políticas expansivas de gasto, no dejar que esta deuda sea transformada, esa deuda privada sea transformada en deuda pública, sino que sean precisamente aquellos que la han generado los que asuman las pérdidas, son esas las que realmente funcionan. Y para terminar, a mí siempre me gusta terminar con este extracto del discurso de Thomas Sankara, que dice: nosotros no podemos reembolsar la deuda porque no tenemos nada que pagar, no podemos reembolsar la deuda porque no somos responsables de ella, no podemos pagar la deuda porque al contrario nos deben lo que las mayores riquezas nunca podrán pagar, esto es, la deuda de sangre. Es nuestra sangre la que ha sido derramada.